Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro junto a José María Gallardo, Chimasdamundi, economista y blogger, con un blog que se llama El Diario de Chimasdamundi, que lo recomiendo muchísimo, se van a reír mucho y van a aprender mucho leyéndolo. Yo antes de esta nota me estaba pegando un repaso por artículos que ya había leído y me reía mucho. ¿Cómo andás, Chema? Bien, gracias. Después de una oleada de bronquitis que hemos tenido aquí en España. Tras varios, nos lo han dicho los médicos, ¿vale? Tras estos 3 años de mascarilla, el software de virus no estaba actualizado. Claro. Hemos tenido grupos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? En fin, que teníamos que actualizar los virus, nos hemos comido una buena... Lo actualizaron. Lo actualizamos, sí. Bueno, yo conocí tu blog, creo que son de los primeros artículos, con la serie de artículos sobre el movimiento Zeitgeist, y estuve pensando, ¿no? Bueno, como para hacer esta charla, estuve repasando los artículos del blog, algunos son clásicos, los artículos en contra de la escuela austriaca, los artículos sobre el movimiento Zeitgeist, y estuve reflexionando que el movimiento Zeitgeist básicamente desapareció por completo. Cuando yo lo leí, que habrá sido 2015, el movimiento Zeitgeist seguía teniendo actividad. Yo estaba en grupos del movimiento Zeitgeist en Argentina. Después vamos a hablar un poquito de lo que era el movimiento Zeitgeist. Pero después de que, bueno, tus artículos se viralizaron, se leyeron mucho, yo estando de curioso en grupos del movimiento Zeitgeist, veía que los discutían, que hablaban sobre esto. A lo largo del tiempo fue desapareciendo por completo y ahora está básicamente extinto. Yo no veo más grupos ni gente que tenga el logo del movimiento Zeitgeist en la foto de perfil ni nada. Fue como desapareció por completo. Y bueno, para hacer una introducción al que no sepa, el movimiento Zeitgeist es un movimiento muy raro, muy típico de estos movimientos QAnon y esos movimientos de internet, que nació en base a unos documentales de un tipo que se hacía llamar Peter Joseph. No sé si después se supo cómo era el nombre real, pero Joseph bueno. Merola. Ahí está, era un seudónimo que, bueno, mezclaban teorías de conspiración, elementos de la Escuela Austríaca de Economía, elementos de pseudociencias, por ejemplo, explicando, muy conocido se hizo del movimiento Zeitgeist la idea de que la historia de Jesús se repite en todas las mitologías y que es una especie de dios solar. Y bueno, eso circuló en imágenes de Facebook diciendo que Horus fue crucificado y cosas totalmente sin sentido, bueno, pero que nacen de esta mezcolanza, ¿no?, de ideas que nacen de estos documentales y que después se volvió un movimiento futurista muy, muy extraño. Tuvo unos vaivenes muy, muy raros y bueno, para el que le interese se va a reír mucho leyendo los artículos de Chema y también mirando los documentales, si tiene uno de espíritu crítico, ¿no?, y se da cuenta de todas las magufadas que dicen, ¿no? Como se dice, magufadas, como pseudociencias, chorradas, dirían los españoles, ¿no? Sí, correcto. ¿Vos también notaste esto de que el movimiento 6 básicamente desapareció a raíz de nuestras críticas, las mías y las de Isabel? Isabel fue mi esposa, Isabel Guzmán, fue ella la que inició la crítica Zeitgeist al documental. De hecho, yo lo vi porque fue ella la que me indujo a verlo. Yo no conocía ni tenía ningún interés. Pero en el documental se vendía como que presentaban las pruebas de la no existencia de Jesús. Y yo soy ateo, entonces digo, vamos a echarle un vistazo. Isabel y yo, cuando lo vimos, mira, considero que Zeitgeist es un documental, pseudo documental, es un batiburrillo de todas las teorías de la conspiración de aquel entonces. Y algunas que luego... Claro, también hablaba del 11, me acuerdo. Sí, tenía la teoría del 11S, todas, las mezclaba todas y las enlazaba unas con otras, ¿no? Creaba un armazón, como que la realidad no es lo que tú crees, es algo totalmente distinto, te engañan por todas partes, por todas partes. Y fue Isabel se enfadó. Yo me reí. Isabel se enfadó al ver el documental, porque Isabel ha estudiado religión, ella estudió Bellas Artes, entonces pues estudió mucha mitología, mucha historia de las religiones y demás. Y cualquiera que haya visto el documental, la primera, es la que llamó más la atención. La primera parte pues se centra en criticar a la religión cristiana, como diciendo que no es tal, que no es original, sino que viene de un montón de otras mitologías. Y todas esas comparaciones, todas esas identificaciones que hacen entre, por ejemplo, la mitología egipcia y la cristiana, muchas de ellas son forzadas o directamente son falsas. Isabel se cogió un rebote de 3 pares de cojones, ¿eh? Isabel se puso... Mira, yo me reía, es que se me caían las lágrimas al suelo. Mira, ya cuando aparecieron las teorías económicas de la escuela austríaca, ahí ya me caí del sillón. Ahí ya me caí del sillón y digo, hostia, la teoría, pero lo han mezclado
todo, madre mía, han cogido una licuadora, una batidora, han echado ahí todo, lo han batido todo y lo han mezclado ahí, a consumo del tonto, al consumo del navegante incauto. Isabel empezó a escribir contando una por una todas las que eran las mentiras, porque son mentiras, son mitologías, pero son mentiras crudas, falsedades increíbles, como que Jesús es como Krishna en la mitología hindú, que Krishna es hijo de una virgen. Claro, tú vas a la India y le preguntas, oye, ¿tu Dios Krishna nació de una virgen? Dice, imbécil. O sea, ¿eres tonto de remate o qué? En fin. Y conforme ella fue escribiendo, lo fue publicando en el Live Journal, los tiempos del Live Journal, se le echaron encima. Yo no sabía que había tanta gente tan imbécil, tan tonta y tan retrasada. En líneas generales, lo que noté muchísimo fue una incultura general masiva. Es lo que yo detecté con la primera parte. Ya la segunda y la tercera ya se veían más cuestiones ideológicas. Para el que no lo sepa, Zeitgeist, el primer vídeo que más se difundió tiene 3 partes. La primera es una crítica a la religión cristiana. La segunda es una... trata sobre todo del 11S, de las teorías de que fue el gobierno de Estados Unidos el que provocó el ataque sobre las Torres Gemelas, y a partir de ahí inició la guerra del terror, la guerra contra el terror. Y la tercera parte es más variada en mezcla política y economía, ¿vale? Como que todo lo que conoces sobre cómo se produce el dinero y demás es mentira, es una falsedad, todo viene de unos hombres tras la cortina. Todo viene de conspiración pura y dura. Isabel se dedicó sobre todo a la primera parte, a la crítica, a la contracrítica a la religión. Yo no tenía ni idea de religión. Y yo, como vi que empezaban a venir, la insultaban, la menospreciaban, pero que, a ver cómo lo digo, era excesiva la respuesta, era excesiva la reacción. Pero bueno, pero ¿con qué hemos dado? ¿Con qué mundillo hemos dado? Gente auténticamente fanática, gente que no sabe sumar, gente que se creía que el dinero es deuda, brutalidad de una detrás de otra. Cuando ella terminó la parte de religión, dice, mira, José María, yo no puedo continuar con esto, me preguntaba, porque ella decía, ella quería continuar, dice, pero yo es que de economía no tengo ni idea. Y ya me puse yo a comentar sobre todo las teorías de la escuela austríaca, claro, que luego vosotros estáis sufriendo ahora mismo. Sí. Las estáis sufriendo ahora mismo en Argentina. O sea, no se puede decir que yo no avisé de lo que se venía. Cuando nadie conocía la escuela austríaca, yo fui de los primeros en castellano. Decir, cuidado que ahí viene un peligro grave, gordo, bueno. Se le ha votado, ahí está Javier Gerardo Milei. Sí, que por cierto, lo tenemos en España hoy. No sabía. Es muy interesante porque en sus artículos fueron uno de los más viralizados, los más conocidos de un género que, bueno, se encuentra mucho dentro del escepticismo científico, que es el de debunking. O sea, hicieron el debunking del movimiento Zeitgeist y fue uno de los primeros debunking que yo leí como atentamente, leí todos los artículos. Si hubieran puesto todos los artículos en un libro, sería un libro de 300, 400 páginas. Básicamente escribieron un manual de cómo refutar. Muy, muy interesante, y bueno, y uno aprendía mucho también leyéndolo, más allá de es lo que me dijeron, sí, que mucha gente aprendió a través de la crítica a Zeitgeist. El artículo del Proyecto Venus creo que tiene el récord, el tercero, creo que tiene el récord del artículo más largo en castellano, en un blog. Mirá, sí, era larguísimo, yo lo leí. Son 400 páginas de Word. En inglés, sí. La parte de la escuela austríaca, bueno, no sé si es anterior o posterior, pero yo también leía en esa época Social Democracy, el blog. Sí, Social Democracy, sí. Que después el autor empezó a tener unas ideas medio raras, nacionalistas, pero bueno, tenía unas críticas interesantes a la escuela austríaca. Bueno, también me acuerdo que en esa misma época, ¿no? Esto es 2000... A ver, ¿no? 7 empezamos. 2007 empezamos. Ah, mirá, no, yo lo leí ponerle en 2009 o 10, un poco más, bastante más adelante. También circulaba un video, ¿no? El video del dinero es deuda, que yo no sé si se copió de Zeitgeist o tenía una... Money as Debt. Es independiente, pero todos se enmarcan dentro de los que son los primeros libertarians. Yo los llamo libertarians. Yo me niego a llamarlos libertarios porque en España tiene precedencia los anarquistas libertarios. Claro, históricamente tienen precedencia para el uso del nombre. Mucha gente me dice, ¿nos estás ofendiendo? No. Libertarians, vosotros, libertarios, los anarquistas españoles. Ya, si queréis seguir llamando libertarios en Latinoamérica, de acuerdo, por mí perfecto. Bueno, a lo que íbamos. ¿De qué te estábamos hablando?
de que... ¿De qué estábamos hablando? Del dinero es deuda, el video este. El Monias Day y luego otro. Había otro más. Humo y reflejo, me parece que se llamaba. Todos se enmarcan dentro de una época en la que varios chavales de ideología libertaria en Estados Unidos salieron de las academias de edición de vídeo y demás e hicieron muchos trabajos universitarios de college, muchos trabajos centrándose en el tema de las conspiraciones tal y como las entendían los libertarios de América. Esa fue una oleada, fueron varios documentales. El de Monias Day también circuló muchísimo. Claro, si vivieron hoy harían videos de QAnon, por ejemplo. Muchos de QAnon se basaron en esos vídeos después. Muchas personas que hoy en día dicen que siguen la escuela austríaca mamaron de esos vídeos en un primer momento. Eso surgió todo sobre la misma época. Un poco después de la caída de las Torres Gemelas empezaron unos grupos, los ves a los autores presentándolos, todos tienen el acné, todos eran muy jóvenes, 17 años, era, ¿cómo le llaman? Pubertarios, ¿no? Creo que le llaman muchas... Lo raro es de esa tanda de propaganda de derecha es que fue muy bien recibida por la izquierda. Así, uno miraba las fotos del movimiento Seigate y eran muchos estéticas hippie, ¿no? Como del palo más de derechas, como decía Ayn Rand. Los libertarians son hippies de derecha. Los extremos se tocan, Matt. Los extremos se acaban tocando. Ahí se vio muy claro. Me gustaría hablar un poco de, bueno, como lo que dije, de que fue uno de los primeros artículos que leí de debunking. Un poquito más adelante, y también un poco por esa misma época, había un movimiento escéptico muy fuerte en España. Yo recuerdo, por ejemplo, que miraba los, ¿cómo es que se llamaba? Café escépticos, algo así, que daban charlas de escepticismo y en un café como si me dices el nombre del autor es que hubo mucho. Hubo una explosión también como reacción, hubo una explosión. Lo que pasa es que el movimiento escéptico va por autores y los autores se suelen acabar lo que se suele llamar salseo en España, ¿no? O sea, que suelen acabar enfrentando... Yo no entré en esa cuestión, siempre he sido una persona que ha ido muy independiente. Si me dices el autor, a lo mejor te lo recuerdo. No, digo así, en general, que había como mucho movimiento. Recuerdo que había un programa que se llamaba Escépticos, que lo guiaba un calvo en España. Hubo como mucho, bueno, después está la figura muy, muy polémica y que me gustaría que hablemos también de Mauricio Schwartz, ¿no? Que fue como un referente del escepticismo. Yo me llevaba bien al principio. Sí, yo también, después nos terminamos peleando. Me gustaría tenerlo... ¿Qué remedio? Qué remedio. Sí, es que es medio imposible no pelearse con Mauricio Schwartz. Me gustaría tenerlo en diálogos igual y discutir esos temas que nos llevaron a pelearnos. Pero bueno, Mauricio Schwartz es por más que es mexicano, vive en España y bueno, es parte de esa oleada de escepticismo que había y que bueno, ahora también la veo como medio apagada, como está disminuyendo. Por ahí exponentes como la Gata de Schrödinger que trata de muy valiente, una chica muy valiente, sí. Sí, que trata de llevar el escepticismo. ¿Cómo ves esto, el tema del movimiento escéptico, ¿no? Como la contracara del movimiento Seigate, el opuesto, digamos, del movimiento Seigate. ¿Como contracara? O sea, básicamente... A ver, como contracara, no. Yo te puedo hablar un poco sí de lo que le pasó al movimiento escéptico en España. Tuvimos una oleada de magufada y como reacción pues surgieron un montón de técnicos, vamos a llamarlos técnicos, otros no eran técnicos, como Mauricio Sexual, pero que sí tienen una gran capacidad de comunicación, que otros no tienen. Un divulgador tiene que tener dos cosas, conocimiento técnico y capacidad de divulgación. Unos tenemos una cosa y hay algunos afortunados que tienen las dos, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí. Pero con respecto a Seigate en concreto, me van a perdonar, pero fue la labor de Isabel en un principio y después la mía la que acabamos con el movimiento. Los demás escépticos se centraron cada uno en una cosa, en un elemento, en otro y demás. ¿Está más apagado ahora? Sí, está más apagado ahora. Pero eso tiene que ver un poco con la divulgación. La coges con muchas ganas. Pero al final acaba cansando. Sí, no, totalmente desgastante. Es aparte de pelearse con los fanáticos. Con los fanáticos, acaba agotando, uno tiene una vida, uno acaba evolucionando. No se puede vivir muy bien de la divulgación, lo voy a decir, yo lo digo claramente. O sea, no se puede vivir, uno tiene un trabajo, tiene una familia, tiene demás. Y luego aparte está el problema que hemos comentado antes, que son las personalidades, ¿no? Los egos, ¿no? Los egos y el carisma malentendido. Y entonces, pues... Yo siempre he dicho también, pero aparte personalmente, que la divulgación tiene un límite.
¿de acuerdo? La divulgación está muy limitada. Tú no puedes convencer a un fanático así como así, no es fácil, por no decir que es prácticamente imposible. Entonces, para divulgar y que se convenzan de 100 personas, pues se convenzan 3, pues al final acaba uno diciendo es una actividad muy poco rentable. La divulgación es que tiende a límite. El fanático es que tiene que estrellarse contra la realidad física. Lo necesita. Y incluso hay algunos, que estos son ya de los que hablaremos más adelante, nos dimos cuenta también en el movimiento escéptico, los divulgadores individualmente, hay una altísima correlación entre ser un fanático o un creyente en las teorías de la conspiración y no estar bien de la cabeza. Claro. Eso es un asunto que sinceramente hay que abordar a nivel institucional. Es que tiene mucho sentido por el tema de la paranoia, ¿no? Un delirante paranoide es básicamente un conspiranoico en la práctica. Correcto. Es algo de lo que nos hemos dado cuenta muchísimo, hemos estado hablando. O sea, ahí la conspiranoia pasa de ser un tema de escepticismo a ser un tema de salud mental, básicamente. Correcto, muy bien expresado. Correcto. Ya, claro, al principio los gobiernos se les entendían, esos son 4 locos. No les decís, no divulguéis sobre ello, no habléis sobre ello. Que le dais publicidad. Y luego llegó el Estados Unidos, ¿no? Luego llegó el movimiento antivacuna. Luego llegaron los libertarios, que se agruparon entre ellos y empiezan a ganar gobierno. O empiezan a modificar las políticas estatales. O empiezan a influir en la percepción sobre el estado del bienestar. Vaya, pues no eran tan inofensivos. No son ni 4 gatos, ni son inofensivos. Y el problema es que Internet, las redes sociales, han constituido un efecto multiplicador para este tipo de radicalismo. Los agrupa, se hablan entre ellos y al final ha acabado teniendo un efecto multiplicador que nos está afectando. Yo diría que es quizá uno de los problemas principales del mundo ahora mismo. Radicales, voy a decir, tontos y locos, se están agrupando. Claro. Eso, bueno, debería haber despertado, ¿no?, el interés de los sociólogos cuando se llegó a conformar, por ejemplo, el movimiento terraplanista, que uno antes podría haber dicho eso como chiste, ¿no? Bueno, dentro de poco se van a juntar a decir que la Tierra es plana y literalmente pasó. Y bueno, y llegó a miles y cientos de miles, pero ahora, bueno, también está en decadencia. Lo mismo le pasó lo mismo que al movimiento Seigate, pero lo loco es que haya existido, ¿no? Que se haya permitido que eso pase. Siguen siendo muchos, siguen siendo demasiados. Pero ahora yo voy a hacer otra crítica más. ¿Dónde están los académicos? ¿Por qué siempre somos los mismos los que nos tenemos que bajar al fango a pelear? A las redes sociales. Yo como ciudadano, que yo pago impuestos, yo tengo unas instituciones educativas, tengo unas universidades, tengo unos institutos de ciencia y demás. ¿Ha tenido que surgir de manera independiente un movimiento escéptico para combatir eso? Lo que me vengo a referir, tenemos académicos metidos en Torres de Marfil. Es una crítica unánime del movimiento escéptico. ¿No habéis visto venir el peligro? Porque nosotros que somos ciudadanos de a pie de calle lo hemos visto venir. O sea, siempre ponemos remedio cuando ya está hecho el mal. Cuando surgió Seigate, ¿por qué no surgieron historiadores ahí metiendo ahí caña y diciendo sois tontos perdidos? ¿Esto qué es? ¿Qué tontería esta de que Horus tenía 12 discípulos? ¿Dónde aparece eso? ¿Cómo que tú eres Dios de los galos? ¿Tú no has leído un cómic de Asteria en tu vida? Que eso... sinceramente estoy muy desencantado. A mí me pasó y bueno, muy desencantado. Comparto absolutamente tu visión. Me pasó que me sorprendí y me indignaba que cuando Milei salió a decir que el cambio climático no existe y que era para producir paper basura, gente que no era, bueno, yo como parte del movimiento escéptico obviamente lo salía a criticar en con todas las herramientas que tenía a mi disposición, pero la gente que se dedica a eso, que son profesionales de científicos del clima, de físicos, astrofísicos, que tienen las herramientas conceptuales que yo no tengo como para salir a criticarlo fundamentadamente, lo único que hubo fue un paper del CONICET hablando por arriba de que lo que decía Milei era falso, pero con una falta de fuerza tremenda, cuando justamente lo que se necesitaba era que toda la comunidad científica salga a cruzar esas afirmaciones que son falsas y peligrosas, pero bueno, los académicos están muy, muy ocupados escribiendo paper que tienen que publicar para poder ascender, ¿no?, en categoría, sí, que tienen muy poco tiempo para esos problemas sociales que, como decís, son problemas de salud pública, son problemas
de cuestiones incluso que atañen a la humanidad entera, como el cambio climático. Y nos estamos perdiendo en debates que son, no voy a decir que sean estúpidos tampoco, pero que nos estamos perdiendo en placebos de justicia. Yo como izquierdista europeo estoy totalmente desencantado con que es que el debate académico es sobre temas de muy poca repercusión. Estamos gastando energía, en lugar de combatir a los magufos, en lugar de combatir a los conspiranoicos, que son un peligro físico, nos estamos desgastando. En España se les llama vulgarmente chochocharlas, que son la atención desmedida que se le da al feminismo radical de tercera ola, ¿no? Le estamos perdiendo un debate en estupideces de regionalismo y nacionalismo. En Latinoamérica no tenéis ese problema. Estamos perdiendo eso, que si el lenguaje inclusivo, que si, no sé ya qué más decir. Son debates que sí, que pueden, en un momento dado, es cierto, se puede uno poner a debatirlo, pero me estás diciendo que estamos gastando energía en esto en lugar de estar hablando del salario mínimo interprofesional o en lugar del peligro que suponen los antivacunas, que señores, que están muriendo personas, bebés, del cambio climático que nos afecta a todos, señores, que podemos destruir el planeta, o peor, peor, que nos podemos destruir a nosotros mismos. Es que vemos que es que el debate académico es que está secuestrado. En lugar de enfrentarnos a donde está el mal, donde está, no vamos a decir mal, lo pernicioso, nos estamos perdiendo en tonterías y en gilipolleces. Claro, justamente hablamos de esto con el economista Guido Agostinelli en Diálogos, ¿no? De que, bueno, nosotros criticábamos a Milei antes de que Milei sea político, mucho antes de que sea presidente, antes de que sea diputado, y criticábamos o comentábamos, ¿no? Cómo el resto de los economistas, una vez que ya Milei salía en los medios y hablaba y decía burradas y le gritaba a la gente, el resto de los economistas... ¿Por qué no le gritan? ¿Por qué no le... con que tú gritas mintiendo, pues yo te grito a ti diciéndote la verdad. Por cada punto que tú des, te doy yo 2 y gritándote el doble. Claro, eso por un lado. Y por el otro, que la comunidad académica de economistas lo ignoraba por completo y tenía esta idea totalmente estúpida, que bueno, los escépticos sabemos que no es así, que es que lo mejor es ignorar. O sea, es decir, lo mejor es ignorar, no hay que perder tiempo en eso, pero todo lo contrario, falso. Sí hay que invertir tiempo en eso, porque ahí lo tenés a Milei presidente, ¿no? Falso. Ese método no funciona. Soy publicista, he estudiado publicidad. Yo no empecé con marketing, me pasé de publicidad a marketing. Ese método no funciona. Ignorar no funciona. Funciona combatir. Funcionó ignorar... Perdón, voy a decir una barbaridad, ¿vale? ¿Funcionó ignorar a los nazis? Claro. No funcionó. ¿Qué es lo que funcionó? Combatirlo. Y vuelvo a decir, relacionado, el movimiento Zeitgeist. No, ignóralo. Y lo ignoró todo Dios. Eso estaba cogiendo ola. Voy a decir una barbaridad, ¿vale? Por mis santos cojones, ahí me planté yo. Pues yo he sido sindicalista, soy descendiente de represaliados por el franquismo y tengo una concienciación muy elevada, soy muy cabrón para ese tipo de cuestiones. Y por mis santos cojones que a esto me los llevo por delante. Y los cogí y punto por punto los fui debunqueando. Además hay una creencia, es cierto, lo hablaste antes de que con los fanáticos no se puede debatir y que bueno, ahí... como decís, por ahí escribís un artículo para que lo entiendan y lo aprecien 3 o 4 personas, cuando, bueno, todo eso existe, pero también existen refutaciones eficaces. Con un amigo, Mauro Liruzzi, nos reímos siempre del caso de Carl Sagan y Velikovsky, ¿no? Velikovsky escribió un libro que se llama Mundos en Colisión, donde tenía todas unas explicaciones pseudocientíficas de que las cosas de la Biblia podrían haber pasado por explicaciones astronómicas, todo un delirio, pero que hoy absolutamente nadie se acuerda, gracias a Carl Sagan, porque Carl Sagan en El cerebro de Broca, que fue un libro muy vendido, un muy buen libro, lo recomiendo muchísimo, El cerebro de Broca y El mundo y sus demonios son dos de los mejores libros de Carl Sagan. Lo refuta, pero de una forma tan eficiente, tan efectiva, tan respetuosa, pero a la vez tan rigurosa, que todo el mundo se olvidó de eso. Es decir, refutar funciona en el caso del movimiento Zeitgeist y sus artículos, y bueno, uno puede nombrar muchísimos casos. El caso en Argentina no funcionó, pero en el resto del mundo sí, cuando autores empezaron a criticar el psicoanálisis, ¿no? El ejemplo de Jacques Van Rielaer o... este conductista, ahora no recuerdo el nombre, del Ascenso y Caída del Imperio Freudiano, etcétera. Una serie de libros que salieron criticando el psicoanálisis, que bueno, hoy en día el psicoanálisis no existe, existe solo en Francia y en Argentina. Lo tenéis por partida doble. Claro. Lo tenéis en las universidades y lo tenéis con Milei. Porque la escuela austríaca
lo primero que haces al leerla, de vos Mises para adelante, tú huele a psicoanálisis. Sí, y cuando uno investiga, que hablas de eso, y se dio cuenta, muy poco conocido eso. Que beben los unos de los otros. Coño, Mises y Freud eran amigos. Se alababan mutuamente. Me parece que fue Mises el que dice, Freud era un genio. Los dos tienen, y además Freud es muy conocido también porque tenía una teoría también, él era políticamente muy, muy liberal. Él no creía en él era muy ultraliberal, muy desenfadado, en lo social, bien, eso también. Pero que, claro, insisto, no se le a Mises, dice, esto te lo has inventado tú pensando en el diván de tu salón. son cosas que son ideologías que te cuadran a ti en la mente, pero que luego cuando las pones en práctica dices tú, madre mía, esto no es ya que sea un radicalismo extremo, no es que sea una ideología ya sin vergüenza humanista, es que son gilipolleces, es que no se pueden aplicar. Pero ¿en qué cabeza cabe que a día de hoy sigamos debatiendo si el Estado tiene que intervenir en economía o no? Ese debate está zanjado. Zanjado desde hace casi 200 años, señores, y lo volvemos a traer. ¿Qué estupidez es esa? Desmantela Argentina. Pues mata de hambre a los argentinos, mata de hambre a tu pueblo, desgraciado. Bueno, estuvimos hablando de escepticismo. Se va a cargar el árbol. Hablando un poco de escepticismo y ahora de economía, ¿no? que trajiste este tema, ¿qué autores podrías recomendar que apliquen el escepticismo, ¿no? Esto que veníamos hablando de refutar pseudociencias a la economía? Yo recuerdo un libro que se llama Negacionismo Económico de Pierre Cahuc y Andrew Silverberg, que bueno, refutaba dentro de eso varias ideas de la escuela austríaca y de teorías económicas que ya estaban refutadas. Pero ¿qué otros autores recomendarías leer para el que le interese tener una visión crítica y escéptica de la economía? No recomiendo autores, recomiendo números. Recomiendo estudiar macroeconomía. A seco, a palo seco. Es decir, es que es el problema, es que para divulgar necesito gente que se dedique a simplificar, a poner en claro qué es para el público lego, qué es la economía. Es decir, yo no hablo de economistas escépticos, yo hablo de economistas que se sumergen en los números y te los ponen por delante, claro. Uno, por ejemplo, que ha demostrado lo de que la riqueza aumenta, o sea, hay cada vez más ricos. O sea, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, pues Piketty. Piketty se sumergió en una varaunda de números y te los expuso de cara. Claro, los liberales todos decían, no, ¿por qué? Y la pelea que tuvo con Pinker, madre mía, hasta que cogió Piketty y le estampó las series estadísticas a Pinker en la cara diciendo, tú no tienes ni puta idea de estadística. ¿Vale? Entonces, sobre autores, no, yo no predico ningún autor, yo no me mojo por ningún autor. Pero bueno, ahí, ¿vale? Piketty, ¿lo recomendás leerlo? Es un poco denso. Es un poco denso. Mankey, también por si quieres entender los conceptos más claramente simplificados, es el libro por antonomasia. Tú entiendes primero los conceptos y ya después te puedes meter a encontrar autores que sean más escépticos sobre economía. Pero es que escepticismo y economía son dos términos. Existe gente que debunquea a los extremismos, que pueden ser, ya sea la escuela austríaca o puede ser el marxismo, para que luego digan que yo no critico como izquierdista, como progresista, que yo no critico tampoco las vertientes radicales de izquierda, pero que en líneas generales autores escépticos, no, simplemente tú tienes que ver. Es que, por ejemplo, coge las afirmaciones de los ultraliberales. Los países con el índice de libertad económica son los más exitosos. Vale, vamos a ver. Son los más liberales. Lo ves tú, Singapur. Singapur, país liberal. Singapur es un país exitoso económicamente. Bueno, totalmente de acuerdo. Singapur liberal. Singapur que tiene el PBI. PBI le decís vosotros, nosotros decimos PIB en Europa, en España. Que tiene el PIB a manos del Estado más grande del mundo. Venga, hombre, por el amor de Dios. O sea, si es que ellos mismos se desmienten a sí mismos. Claro, ese es un tema que hablamos mucho en diálogos de cómo están hechos esos índices de libertad económica, que hay que decir que está hecho por fundaciones libertarias, de lobby, son de think tanks, son lobby básicamente. Son lobbies que están intentando venderte su ideología. Claro, y aparte es un chiste matemático. Es un chiste matemático.
te pone una serie de indicadores y todos valen lo mismo. Venga, hombre, por favor. No están ponderados. Hombre, es que es un chiste de mal gusto. O sea, nos están meando en la cara. Y hay gente a la que le gusta. No, y hay economistas que lo citan, incluso, bueno, Milei lo cita todo el tiempo. Protestamos. ¿Pero qué dice? Es un promedio simple. Bueno, perdón, sigue. Yo tengo una duda, ¿no? Leyendo tu artículo del marxismo, ¿no? Donde analizás el marxismo y, bueno, le haces unas críticas que son muy valiosas a la teoría del valor trabajo y otras ideas marxistas que es cierto están totalmente deslegitimadas en la ciencia económica. Pero hay un tema puntual que no recuerdo si lo tratás o no, que es el tema de si el concepto de plusvalía, que depende de la teoría de Marx, de la teoría del valor trabajo, si el concepto de plusvalía se puede rescatar, como hacen, por ejemplo, desde el marxismo analítico, sin la teoría del valor trabajo. ¿Considerás que es valioso el concepto de plusvalía o que debe ser desechado también junto a la teoría de valor trabajo? Tanto como desechado, no. Lo que está muy sobredimensionado. Pero es cierto que el debate sobre la plusvalía sí, sigue estando ahí. En un principio, es que, como siempre en la vida, como es un concepto un concepto que mueve pasiones, pues existen dos vertientes que son radicalmente distintas. La plusvalía no sirve para nada, eso no existe, bla, bla, bla. El otro que dice es la razón única del beneficio del empresario. Ya lo que decimos los economistas que tenemos de frente, ni tanto ni tan calvo. En la práctica, como sindicalista te puedo decir que existe. Que existir existe. Es decir. Ahora, que es cierto que es verdad que el empresario puede aportar ideas, puede aportar novedades, se pueden aportar novedades tecnológicas, se pueden aportar un montón de factores que hacen que la plusvalía no sea tan necesaria. Es decir, entendiendo como plusvalía lo que se entiende en Europa, que es el de gano el beneficio a costa del lomo de los trabajadores. Esto es para simplificar de cara al evidente. Pero que en líneas generales, como existir, existe. Claro. Otra cosa es el grado en el que existe. ¿En qué grado existe? En cada país, en cada cultura, etcétera, etcétera. Pero tanto como decir no existe, no. Claro. Bueno, en ese mismo artículo destacás varios aportes de Freud, nada que ver, de Marx, se me mezclaron ahí, varios aportes de Marx, por ejemplo, en literatura, en filosofía. ¿Considerás que hay algún aporte en lo que es la pura ciencia económica? Porque no dejás muy en claro, decís que no negás tajantemente que haya hecho algún tipo de aporte, es decir, algún concepto, algún análisis. Aportes sí hay, pero aportes netamente científicos, no. Yo no un aporte desde la perspectiva, ¿no? Por ahí lo que se llama el materialismo histórico o un aporte más filosófico de filosofía de la economía, quizás sí. Voy a decir una cosa. En cuestiones de filosofía yo me meto poco. Yo soy una persona muy práctica, ¿de acuerdo? Me considero un economista muy pragmático, de a pie de tierra. Yo soy un vendedor, yo soy un inversor. Entonces, meterme en cuestiones de filosofía, y por la experiencia que tengo de meterme en cuestiones de filosofía, es una cosa que aparco. Yo personalmente no me meto mucho en ese aspecto. No, porque es enredarme en cuestiones. Al final acabas debatiendo sobre el sexo de los ángeles. A mí se me hizo una pregunta concreta y específica a lo largo de años, y es cierto que la economía, es cierto que el marxismo tiene cariz científico, tiene el marxismo como teoría económica científica. La respuesta es un rotundo no. No, porque no. A la hora de recomprobarlo, pues no se manifiesta como cierto. Es decir, la realidad física no le da la razón, la experimentación no le da la razón, y sus tenets básicos, sus bases, como la teoría laboral del valor, para estudiarla de manera netamente científica, en laboratorio, por comparativa, por análisis estadístico, incluso por formulación matemática, etcétera, etcétera, todo te sale que no. Todo te sale que no. Ahora, que Marx tenga más aportaciones, sí, pero las aportaciones son de tipo político. Desde mi punto de vista, lo voy a dejar claro, el sindicalismo sin Marx no se entiende. Ya, así de claro. La lucha laboral sin Marx, no. Prácticamente en Europa, no voy a decir que se le deba toda la lucha, ahí están las trade unions británicas, ¿no? Por ejemplo. No es cierto que se le deba todo el concepto de la lucha laboral, pero sí que se le debe en buena medida. Eso, por ejemplo.
Claro. Luego hay quien Bueno, dice también que... está el tema de que los aportes políticos de Marx también pueden ser cuestionables por el lado del leninismo, bueno, ¿Cuestionable? claro. Es muy suave. Es que soy europeo. Es que el problema es que soy europeo. Es decir, que nosotros hemos vivido, y lo seguimos viviendo, ¿no? Hemos vivido según qué cosas, y no tenemos tolerancia a ese cuestionable el leninismo. Qué cuestionable. Y peor si uno fuera camboyano, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Ahí no! peor que ser europeo. Y que conste que yo soy de los que están más lejos geográficamente de los que han sufrido las repercusiones del leninismo. Pero desde la Unión Europea, desde que somos Unión Europea y todos los europeos nos damos vueltas por unos países y por otros libremente, tú te vas, por ejemplo, como he ido yo a la República Checa, te atacan físicamente como hables bien del Lenin, ¿eh? Verbalmente. Lo he visto, que no es que me lo hayan dicho, no, es que lo he visto. Dices tú, Lenin, Stalin es el demonio. Stalin es el diablo allí. Hay gente allí que odia más a Stalin que a Hitler. Y hay gente que odia a los dos por igual, como los polacos. Claro. Pero bueno, volviendo al... También pasa en China con el maoísmo. No conozco el caso porque no he pisado en China, pero Mao en China es polémico. Es polémico. Para que el Partido Comunista haya dicho el famoso ese Mao acertó el 70% de las veces, falló el 30% de las veces, que eso es una frase que circula mucho por... Reconocer que se equivocó tu líder máximo tiene huevo. Estamos hablando del pavo que mató a más gente de la historia de la humanidad, ¿eh? Sí, justamente. Hambre, por eso no nombré. Estábamos hablando de las aportaciones de Marx. Claro. Marx, filosóficamente, empecé a leerle su crítica a Hegel. Pero es que Hegel es para criticarle solo. Es decir, no necesito a Marx para criticar a un tío que es que no sé en qué idioma me está hablando. Eso lo había hecho Schopenhauer antes, además. Eso es verdad. Tú te lees a Hegel y dices tú, ¿qué cojones estoy leyendo aquí? Esto es chino en alemán. O sea, es que no sé, directamente es que no sé lo que quiere decir. Y entonces dice Marx, es que le ha hecho unas críticas muy buenas. Vale. Sí, pues Marx también tiene, por ejemplo, unas apreciaciones muy buenas históricamente sobre lo que es la influencia de la economía en el devenir histórico. Pero luego falla mucho a la hora de tener en cuenta cosas como los conflictos religiosos o los conflictos étnicos. En la URSS, por ejemplo, los conflictos étnicos sonaban a chino. O sea, no decía, eso no puede existir, todos los conflictos son de origen económico. No, todos no. Vivimos en Europa. Una visión muy radical. Una visión muy radical. ¿Qué más cosas te puedo decir de Marx que sean aportes? Diciéndome si se te ocurre algo, porque yo básicamente lo conozco por la crítica a Hegel y pues básicamente por sus aportaciones propias en la economía. Yo es que lo he estudiado desde el punto de vista de Marx, no al Marx filósofo, sino al Marx economista, es lo que hemos estudiado en la facultad. Nosotros las cuestiones filosóficas no nos importaban nada. Quizás los aportes más significativos a nivel material, en calidad de vida, en producir calidad de vida, fueron dados por los marxistas heterodoxos que, bueno, terminaron siendo la base para la socialdemocracia. Creo que tanto vos y yo nos consideramos socialdemócratas. No sé si estás de acuerdo con este adjetivo. Marx influyó a los socialdemócratas, sí, indudablemente. Pero yo como europeo, yo considero que la socialdemocracia ya iba por su lado. No necesitó a Marx. Eso es lo que yo considero, porque después de haber estudiado nuestra historia. Pero sí es cierto que Marx influyó muchísimo a la socialdemocracia. Y como europeo, ¿ves a la socialdemocracia, a la idea de socialdemocracia en crisis? Habla mucho de la crisis, ¿no? de la socialdemocracia. Bueno, lleva en crisis desde los años 90. Estamos devorados, pero no nosotros, los socialliberales también. Los verdes también están devorados. Ahora mismo lo que es un radicalismo extremo. Ahora mismo lo que tú te metes en las redes sociales, por decir algo, o te metes en la prensa europea y es que todo es o derecha extrema o izquierda woke. No sé cómo, woke, ¿no? Sí. Eso es lo que hay. Es decir, estamos ahí encajonados, los que nos consideramos más o menos moderados, estamos ahí encajonados cuando precisamente somos los moderados. O sea, la centroderecha británica, por ejemplo, ha hecho grandísimos logros. La socialdemocracia nórdica, los liberales sociales de Austria, todos hemos conseguido lo más grande en la historia de la humanidad. Y ahora vienen estos a decirnos que lo hemos hecho mal, que hemos fallado, cuando ellos mismos vienen a quitar hospitales, o vienen a enfrentar a la sociedad gratuitamente, o vienen a distraer del debate importante. Maldita sea.
Milei ha ganado las elecciones y es un tipo que quiere quitar la sanidad pública. ¿Pero quién coño ha votado semejante perpento? ¿Qué enfermo mental votaría eso? No, y aparte una pregunta también interesante para hacerse es qué tuvo que pasar para que la gente lo vote, o sea, qué tan malo tendrían que haber sido los antecesores. Gran debate. Ahora es donde vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Yo creo que es una combinación de factores. Por lo menos desde Europa se ve que la caída de los moderados de la socialdemocracia viene dado por un cambio generacional. Tú sabes que la generación siguiente es lo contrario políticamente a la anterior, ¿vale? Entonces nosotros hemos vivido de la derecha antes de la derecha de Thatcher hemos tenido a los socialistas europeos, después el centro derecha de Thatcher y de los alemanes, después hemos tenido el bolivarianismo y después hemos tenido y ahora tenemos a los libertarios, ¿vale? Péndulo, eso les llama el péndulo histórico, eso por un lado. Por otro, lo que pasa es que yo creo que el factor principal es de raíz económica. Hay mucha insatisfacción económica y también social, mucha insatisfacción. Las generaciones más jóvenes se han comido crisis económicas gravísimas. Se les han dejado los pipirris del estado del bienestar, los restillos. No encuentran trabajo de calidad. La vivienda está carísima. La economía no va bien. Se han comido una cuarentena. Entonces, hay muchísima otra cosa, las relaciones sociales. Eso ha influido un montón. Claro, hay gente que odia el feminismo porque dice que no encuentra pareja a cuenta del feminismo. Hay una frase que circula mucho en español de un magufo que dice: no follo por culpa de la OTAN. Vamos a ver. Que son paranoias. Es que lo enlazan todo y dice: hay una conspiración para que a mí no me vaya bien en la vida. Tengo estos problemas, ¿me los solucionáis? Mirad, yo no puedo solucionar alguno de esos problemas y otros reconozco que soy un incapaz, o otros gobiernos que han tenido una lista de corrupción, una ristra de corrupciones, y al final nos encontramos con que sumando un factor y sumando otro, tenemos una generación que quiere ver el mundo arder. Especialmente en Argentina será mucho eso. Si yo no voy a tenerlo, te lo voy a quitar a ti. Que es lo que dicen muchos, que votan por ver el mundo arder. Así de claro. Por contra a la generación que creen que les han robado. Aquí le llaman los langostas, les llaman a la generación, a los boomers les llaman porque han arrasado con todo y no han dejado nada para los más jóvenes. Cuando muchas de esas cosas le están pidiendo solución a la socialdemocracia, al liberal socialismo o al centro derecha, yo no te puedo poner una pareja. Yo no te puedo dar una pareja, sinceramente. O sea, el problema de la vivienda es cierto, he fallado. He fallado, lo reconozco y me voy a poner a trabajar ahora para solucionar eso. Y no lo están haciendo. También hay que reconocerlo. Una falta de autocrítica también, ¿no? De autocrítica, pero es que la cuestión es, vale, tienes un problema, pero me estás trayendo un problema me estás trayendo una cosa que no es una solución. Es un problema más gordo aún. Estamos enfermos. Pues vamos a tomar lejía. No, hijo, no. Vamos a buscar una medicina acorde a lo que tenemos. ¿No? Es que o me dan lo que yo pido o lo destruyo todo. Y tenemos esos dos. No hemos sabido solucionar. Y los que vienen detrás dicen: pues arrasemos con todo. Claro, eso Milei tiene mucho de eso, ¿eh? Milei tiene mucho. Bolsonaro. Madre mía, Bolsonaro directamente es un fascista. Es que viene, pero literalmente a arrasarlo todo. Nosotros en Europa hemos tenido el Brexit. O sea, te dan a elegir dos opciones. Una, te quedas como está, la otra, te voy a joder por todos los orificios que tienes. Y han votado la segunda. Ya te encuentras con un país callado, avergonzado de que la ha cagado, con la inflación altísima, una deuda pública altísima, que no tiene acceso al mercado europeo y que la ha cagado porque unos cuantos han votado en masa, y han elegido la opción quiero ver el mundo arder. No obtengo ningún beneficio, solo perjuicio. Y eso se está expandiendo por todo el mundo. Yo lo he llegado a ver en Japón. Bueno, hay varias cosas para analizar. Por un lado, la influencia psicológica de las redes sociales, sobre todo en uso temprano, en la radicalización, por un lado. Por otro lado, la falta total de autocrítica que hay de parte de la izquierda, es decir,
la izquierda woke ya es una especie de caricatura, ¿no? Una parodia al extremo, pero la autocrítica dentro de la izquierda moderada también se está dando bastante poco, cosa que es totalmente necesario. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que no hay nada más izquierdista, nada más a favor de la izquierda hoy en día que criticar a la izquierda, es decir, ver las cosas que se hizo mal, ver las cosas que se pueden mejorar, ver lo que no funciona en la izquierda. Por ejemplo, se ve claramente que el activismo que llevaba el feminismo no funcionó, que lo que terminó haciendo fue que la gente se radicalizara más para el lado contrario por esta tendencia agresiva que tenían, por ejemplo, de contestar en un debate, yo no estoy para educarte, cosas así como muy soberbias, como se pusieron en una posición tan soberbia, tan de superioridad moral, que terminó siendo mucho más atractiva la posición de la derecha, que en cierta medida era más amigable, incluso más amiga del debate. Es decir, uno ve derechistas como Agustín Laje tratando de debatir, ¿no? Llamando al debate, tratando de mostrarse públicamente como alguien dialogador, y tenés a las feministas que dicen, no, hay que ignorarlo, no hay que debatir con machirulos. Todo ese sectarismo, como se dice, endogámico, terminó haciendo que para muchos jóvenes sea mucho más atrayente el discurso de la derecha, y por más que nosotros sabemos que es una estupidez y pero es atractivo. Es decir, si por un lado tengo un tipo que me está diciendo yo me banco de debatir con cualquier persona, y por otro lado tenés a alguien que dice no hay que debatir, vos te vas a sentir por ahí más atraído una por vez el más, otro. Pero una vez más voy a hacer de mi papel de antiguo estudiante de publicidad. Es que el eco, ya sea por las redes sociales, incluso con los medios, el eco lo tienen los extremos. Es decir, yo soy el moderado y voy a aplicar una solución, no me escucha ni yo, nadie me da el micro. O sea, el micro se lo dan a los radicales, porque son los radicales los que votan el clic. Son los que votan con su clic la atención que les merecen los temas. Entonces, me parece muy bien. Dicen, es que hay falta de autocrítica de la izquierda. Totalmente. Pero también hay falta de altavoz. Yo no tengo el altavoz que tiene. Por eso predico tanto, mucha gente me dice que por eso predico tanto el pegar voces y el cagarme en los muertos de todos ellos. Y de pronto ya empiezan a girarse las caras. Sé que es una tontería. ¿Una tontería? Vea, pues aquí tiene la fuente. Me cago en tus muertos. Nazi. No era tan amable, no era tan simpática la cosa. Por eso digo que los moderados tenemos que apoderarnos también de eso, también de esa forma de es que eso es ridículo. Bueno, pues eran ridículos, pero se están llevando los gobiernos los votos y la atención. Todo lo ridículo que tú quieras. Vuelvo a repetir, o gritas o no te escuchan. Es que es absurdo, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo es que la izquierda woke tiene esa repercusión? ¿Cómo es que esas feministas del pelo pintado a colores, que son el ícono de esa izquierda woke, tiene tanta repercusión? Pues porque se la dan, porque le prestan los medios. Pero que eso es minúsculo. ¿Cuánta gente hay así en Europa? O en Argentina, ¿cuánta gente hay así? Que son varias decenas de miles. Joder, pues parece que son millones. No sé si me estoy explicando. Claro. Y lo que es peor, que se van a acabar convirtiendo en millones. ¿Por qué, coño? Porque le estás prestando una atención que no se merece. Igual, ellos saben también pero que en resumidas cuentas, con o sin atención, tú lo que tienes que hacer es combatir. Y ahí es donde está fallando la izquierda. Claro. Ahí es donde está. Se saben hacer ver, por ejemplo, con esta intervención que hubo en las facultades de Columbia, no sé si era en Estados Unidos, sí. que tomaron las facultades y no dejaban entrar a los judíos. Ahí se ve cómo saben llamar la atención, cómo saben estar en los medios, y cómo saben también hacerlo por medios totalmente nefastos que no tienen nada que envidiar a los recursos de la ultraderecha, ¿no? Como dijiste, los extremos se tocan. Los extremos se tocan, volvemos a lo mismo. Y esa es una de las... Nosotros en Europa ahora mismo lo estamos viendo, lo de los extremos se tocan de una forma hiperradical y violenta, con el hecho de que te encuentras los mercenarios rusos, los mercenarios que los emplean, y te encuentras grupos de ultraderecha y comunistas peleando codo con codo contra el gobierno, contra los ucranianos, dices tú. ¿Qué? Pero codo con codo. ¿Esto qué es? Y del lado del ucraniano sí, te puedes encontrar algún grupo de ultraderecha, o te puedes encontrar algún grupo de anarquistas, porque los ucranianos que tradicionalmente han sido muy anarquistas, te puedes encontrar algún grupo anarquista. Hay hasta una brigada ecoverde entre los ucranianos. Pero cuando yo veo con la bandera de la Unión Soviética, ¿no?, un tanque no avanzando, y luego detrás viene otro que trae una esvástica, dices tú, pero, pues los extremos se tocan. Porque al final los tontos son los mismos, los radicales son los mismos. Bueno, yo pienso, cada vez pienso más que sinceramente que hay algo mental. Sí, hay algo de social, pero ante todo, sobre todo, yo me equivocaré, pero lo sospecho.
Bueno, con esto podemos ir cerrando. José, muchas gracias. La verdad que era muy, muy interesante la charla y bueno, ya lo preveía. Tú una persona muy, muy interesante y con mucha cultura. Comparto en enorme medida tus opiniones y no todas. Así que bueno, te agradezco mucho por esta charla y creo que es la primera entrevista que hay tuya en YouTube, ¿no? Creo que Diálogos es pionero. No sé si diste alguna otra nota. ¿En YouTube? Sí. Sí, hubo otra entrevista, pero creo que se borró el canal. Bueno, entonces somos pioneros. Pioneros. Muchas gracias, estábamos hablando, así que bueno. Muchísimas gracias, tío. Una linda tarde, saludos. Salud.